En el marco de la celebración por el Día Mundial de la Filosofía, em, he decidido hacer una breve reseña sobre este libro. No sé si se puede apreciar muy bien, Psicopolítica, de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo y teólogo nacido en Seúl y graduado en la Universidad de Friburgo. Actualmente se desempeña como catedrático en la Universidad de Artes de Berlín. Byung-Chul Han tiene una particularidad, y es que, al igual que su contraparte Slavoj Žižek, han sido, o mejor dicho, son eh, actualmente los filósofos más leídos, los filósofos que han salido del mundo academicista y han podido vender sus libros, sus textos, sus ensayos a gran parte del vulgo, de la ciudadanía que no forma parte del ámbito de la academia. Bueno, este libro es un libro bastante corto, consta de alrededor de 100 páginas, 110 páginas para ser exactos, y narra en un ensayo muy sucinto Han, que las problemáticas contemporáneas se ven sumergidas en una creciente cuestión de conducción algorítmica y una rebosante sociedad de adicciones a la red. Byung-Chul Han hace un análisis que tiene utilidad y que puede ser valioso para que podamos ver el panorama completo actual del desempeño social. Este libro lleva por título completo, no sé si se logra apreciar, lleva por título completo Psicopolítica, Neoliberalismo y Nuevas Técnicas de Poder. La traducción es de Alfredo Vergés y la editorial es de Herder, una editorial que a menudo publica los libros, casi todos los títulos de las obras de Han han sido publicados a través de esta editorial. El primer capítulo se denomina La crisis de la libertad, el segundo capítulo se denomina Poder inteligente, luego sigue El topo y la serpiente, posteriormente Biopolítica, seguidamente El dilema de Foucault, luego viene La curación como asesinato, posteriormente Shock, luego El Big Brother amable, El capitalismo de la emoción, La ludificación, Big Data, Más allá del sujeto e Idiotismo. El libro de Han se inicia con una conocida frase de Jenny Holzer, la escritora americana, que señala lo siguiente: protégeme de lo que quiero. Y guarda coherencia con todo lo esbozado por Han en este libro. Creo que ha sido una fórmula muy acertada la elegida por él. Han comienza haciendo o señalando el carácter fundamental del sujeto y cuál es el significado de este sometimiento. Es la famosa cuestión de subjetivación importante en todo el pensamiento y el devenir del pensamiento Foucaultiano.
tengo que decir que Han bebe mucho de Foucault en este libro, que también es materia de análisis por diversos filósofos y pensadores de esta materia, como por ejemplo Judith Butler. Al comienzo del primer capítulo, que es la crisis de la libertad, Han habla sobre el deber ser y el poder hacer, característicos de las concepciones de libertad, el poder y la construcción de realidad. Luego nos señala que nos encontramos actualmente en una época de enfermedades como la depresión, el síndrome de burnout, y estos tienen que ver mucho con una crisis profunda de la libertad. Es un signo patológico de cómo hoy la libertad se convierte en mera coacción. Señala Han también que el sujeto neoliberal, entendido como sujeto emprendedor o sujeto denominado empresario de sí mismo, no es capaz, de acuerdo con Han, de establecer con otras personas relaciones que no tengan una conveniencia de por medio. Este sujeto no es capaz de expresar familiaridad, sino que siempre existe una finalidad. Está sometido esa relación a una finalidad, a un fin, entendiendo esta relación como las políticas de la amistad. Es algo que Derrida desarrollaba mucho en sus escritos. También Han asevera que nos encontramos en el tiempo consumado de la dictadura del capital, y el neoliberalismo es una forma de mutación del capitalismo que convierte al trabajador en un empresario, en un emprendedor. Hoy cada uno es trabajador y explotador de sí mismo. En el enjambre, Han ya había esbozado nociones acerca de la multitud que se conduce hacia el abismo, o de la multitud que se conduce a una explotación exacerbada de sí mismo, y manifestando continuamente que no existe una multitud cooperante, y lo que en verdad existe es una solitude, es decir, una soledad de el emprendedor aislado y enfrentado consigo mismo, a lo cual podríamos denominar como el explotador voluntario de sí. Entonces, en ese sentido, advierte Han que en la actualidad es estructuralmente imposible el proletariado planteado, o la dictadura del proletariado planteada por Marx, ya que hoy estamos todos dominados por la dictadura del capital y el aislamiento del sujeto del rendimiento, que no forma ninguna parte de un nosotros político con capacidad de acción común. No hay forma o manera de que pueda concretarse. Esto impide per se la articulación de un nosotros. No existe un nosotros. Y es allí donde emerge la autoagresividad, que convierte al sujeto emprendedor no en un contestatario o revolucionario o disruptivo, sino
en un sujeto depresivo, en un sujeto perennemente triste. Y mientras Han va desarrollando ese entramado, cita a Benjamin cuando manifiesta que el capitalismo es, es entendido como una especie de religión, porque Benjamin señala que el capitalismo es el primer caso de un culto que no es expiador, sino culpabilizador, porque no es posible liquidar las deudas y se perpetúa el estado de falta de libertad y una terrible conciencia de culpa. Se recurre al culto no para expiar entonces la culpa, sino para hacer de esta culpa una cuestión universal. Además, se puede entender este simbolismo en la genealogía de la moral como una condición de la construcción de responsabilidad de Friedrich Nietzsche. En ese sentido, Han nos narra cómo la transparencia es un dispositivo actualmente que tiene que se desinterioriza para poder actuar en las personas como un obstáculo que frena, que ralentiza o que dificulta la comunicación entre pares. Y es allí donde emerge la vigilancia, que es un aspecto clave para el desarrollo de la transparencia y el exhibicionismo permanente. El sujeto se autovigila y se autoexpone, convirtiéndolo en un superconsumidor o un consumidor acelerado. Entonces, la transparencia se convierte en un dispositivo político que genera una democracia de espectadores, que tiene al Big Data como un dispositivo de denominación, a lo cual denominaría Han como gran hermano. Aquí Han nos narra la devoción por la red que tiene como respuesta las interacciones mediante los me gustas, mediante los comentarios, y el sujeto se somete a un entramado de denominación a raíz de esta red. Y expone Han como el poder inteligente nos recuerda la capacidad de dominación que tiene aquel que actúa de forma silenciosa. Hoy el poder adquiere cada vez más una forma permisiva, imponiendo su negatividad y ofreciendo como marco la libertad y la construcción. Este poder no opera de frente contra la voluntad de los sujetos, sino que trata de acomodarse o de conducirse a favor de la voluntad de los individuos.
Entonces, en ese sentido, se vuelve más seductor, se vuelve más represor y genera emociones positivas y las explota. Y en lugar de prohibir como el poder de antaño o como el poder del siglo XIX, en este caso seducen. Y eso es aún mucho más peligroso. En este sistema, de acuerdo con Han, el sujeto sometido no es consciente de su sometimiento. La eficacia del psicopoder radica en que el individuo se quede libre, cuando en realidad es el sistema el que explota esa libertad. La psicopolítica, de acuerdo con Han, es aquel sistema de dominación que, en lugar de emplear el poder opresor, utiliza un poder seductor, el cual he mencionado anteriormente, y que consigue en las personas un sometimiento por parte de sí mismas al entramado de dominación que éste ejerce, conduciendo de forma exacerbada y muy acelerada hacia la crisis de la libertad. Me gustaría leer un fragmento de el libro para que puedan ya. Voy a leer un fragmento de la página 43, el capítulo Biopolítica. El sujeto del rendimiento neoliberal es empresario de sí mismo, se explota de forma voluntaria y apasionada. El yo como obra de arte es una apariencia hermosa, engañosa, que el régimen neoliberal mantiene para poderlo explotar totalmente. La técnica del poder del régimen neoliberal adopta una forma sutil, no se apodera directamente del individuo. Por el contrario, se ocupa de que el individuo actúe de tal modo que reproduzca por sí mismo el entramado de dominación que es interpretado por él como libertad.